las de componentes horizontales, como esta otra, la barra del 100% para representar la composición porcentual de un fenómeno, o para representar la composición porcentual de dos fenómenos, como en este caso. También puede utilizarse la barra del 100% para representar, por ejemplo, les voy a mostrar acá. Usted no está presentando todavía, maestro. Perfecto. Gracias. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ok. Entonces, les voy a mostrar un caso de barras del 100%, no solo para dos fenómenos, sino para más. Voy a buscar acá, ahora. Aquí van a ver un caso donde se representa a través de una barra, de barras del 100%. Es el caso. Este es un caso, ¿no? Donde tenemos 9 barras del 100%. Y miren lo importante o lo interesante de este gráfico. Dice República Dominicana, composición porcentual o composición de la población por zona de residencia según año de levantamiento del censo. Esto es composición porcentual. Entonces, si ustedes ven, la parte roja representa el porcentaje urbano, la parte amarilla el porcentaje rural, y ahí se ve cómo va aumentando el porcentaje de población urbana. Desde 16.6% en 1920 hasta casi el 75% en el 2010. Entonces, miren lo emblemático de este gráfico. Se ve cómo va aumentando la población urbana, el porcentaje de población urbana, al tiempo que va disminuyendo el porcentaje de población rural. Si este gráfico muestra claramente que nos estamos volviendo un país urbano. Fíjense, en 5 segundos lo vemos y ya nos lo dice. Este es un ejemplo de gráfico de barra del 100%. ¿Está claro? Sí, se entiende bien. Me da la impresión que estoy solo con una persona aquí. Sí, está claro, profesor. Está claro. Solo que si no hablan, yo no sé si se está escuchando lo que digo, si hay comunicación, si no hay. No, Si no, está- Sí, se escucha. se escucha. Lo que Sí, pasa sí. es que no sabía Estamos que vos aquí. sí no escuchaba, no. Bien. Entonces, Yo. ¿se dio la utilidad de este gráfico de barra del 100% en una situación como esta? Perfecto, sí. Muy ilustrativo. Sí, ahí es Sí, muy sí, ilustrativo porque tiene los valores, sin embargo, representados ya en la misma barra, ¿no? Ujú. Los años. Sí, es un gráfico bastante didáctico, ¿no? Sí. Y esa es la idea, que aprendan a usar ese tipo de recursos para que le saquen el provecho que tiene. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Y una pregunta, maestro. No, por ahora no. Adelante con la pregunta. ¿Ese tipo de gráfico solamente se usa para comparar dos variables o tiene una regla para una cantidad límite de variables? No, puede ser para más de dos. Siempre y cuando que usted lo pueda leer sin dificultad, puede usar para más de dos. Aquí estamos usando dos porque es el caso de la zona urbana y rural, pero podría ser más de dos, no hay problema con eso. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora Ok. yo estoy bien. Ok, entonces vuelvo. ¿Dónde estábamos? Ok, entonces ahí estábamos. Vimos esos gráficos, entonces están estos otros que yo se los dejo de tarea a ustedes, o más bien de responsabilidad a ustedes. Todo lo que hay que decir está dicho acá. Toda la explicación que yo podía dar verbalmente
la estoy dando escrita aquí. Es simplemente sentarse a estudiarlo. Esto en ningún texto, les he repetido varias veces, lo van a encontrar como está aquí. Aquí está el gráfico circular, como ustedes ven. Ahí está el ejemplo. Lo estamos usando aquí con una leyenda, ¿no? Para no escribir dentro, si usted quiere. Y es muy simple de construir este gráfico. Si fuese manualmente, se convierten estas frecuencias en sus equivalencias en grados, con una regla de 3 simple, tal cual se explica ahí. Aquí lo estamos usando con una leyenda. Aquí nos ahorramos la leyenda y escribimos dentro. Eso está opción suya. Y aquí le pusimos además los porcentajes. Usted lo utiliza como usted bien entienda. Le doy el menú y usted se sirve. Eso no está en ningún texto así tampoco. ¿Alguna pregunta? No. Por ahora no. Tiene que tener cuidado, porque yo le estoy pasando así, porque está escrito ahí, para que ustedes lo estudien. Pero no es que ustedes lo van a pasar así. Ustedes tienen que estudiarlo. Y si tienen alguna duda, me la plantean luego. Entonces decíamos que aquí usted lo usa como usted quiere. Si quiere puede usarlo aquí con una leyenda sin valores. Aquí puede usarlo sin leyenda, con los nombres dentro de los sectores del pastel. O puede hacerlo y además colocarle el porcentaje que representa, como usted quiera. Tiene todas esas opciones para hacerlo. Aquí está el gráfico polar, que es muy interesante para representar situaciones de estacionalidad. Por ejemplo, como esta. Estos son datos reales. El número de matrimonios ocurridos según mes 2017. Entonces, se traza una plataforma, la malla para el gráfico, que tendrá tantos radios como periodo tiene el ciclo que estamos representando. Aquí es un año en 12 periodos, que son los 12 meses, entonces tendrá 12 radios. Defino acá, en el primero defino la escala, que sea exhaustiva, que me represente todos los valores. Aquí el valor más alto es este. Entonces tengo que tener una escala donde pueda representar ese valor. Entonces voy a representar desde 0 hasta 7000. Trazo estos círculos concéntricos y después cada frecuencia de esta la marco en su mes correspondiente. En enero 5113, entonces marco aquí 5113. En febrero 4006, en febrero marco aquí 4006. En marzo 4282, marco 4282. Y después los 1 con segmento de recta y me queda este gráfico, que cuanto más se aleja del centro, indica que mayor es la magnitud del fenómeno. Cuanto más cercano al centro esté, menor es el fenómeno. Entonces, ¿qué me dice acá? Que el mes de mayor ocurrencia de matrimonios es el mes de diciembre. Y cuando menos matrimonios ocurren, es por aquí, entre febrero y marzo, y por aquí, entre septiembre y octubre, ¿no? Son los dos puntos más cercanos al centro por acá. ¿Está claro? Sí, profesor. Ese gráfico es muy importante, Sí, está claro. porque si usted quisiera, por ejemplo, mostrar la temporada alta y baja del turismo, usted va a tener el número de turistas que entraron al país cada mes y después traza. Y cuanto más se aleje, el gráfico del centro indica que es temporada alta. Cuanto más se acerque el gráfico al centro, indica que es temporada baja. O la pluviometría, es decir, la cantidad de lluvia caída por mes. Igual. Y usted puede ver. Este gráfico lo utiliza muy poco, no lo he visto. Digamos que este es como la tercera vez que lo veo este gráfico. Correctamente. Y es una contradicción, porque es un gráfico que para la planificación es fabuloso. Es fabuloso. Usted tiene, por ejemplo, la pluviometría para los
agricultores, la pluviometría, los meses de mayor cantidad de lluvia. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que los meses de mayor cantidad de lluvia fueran diciembre y enero. Ellos con solo mirar el gráfico del año anterior ya saben que aquí tienen que empezar a roturar la tierra. ¿Para qué? Para que cuando venga la temporada de lluvia ya hayan plantado y la lluvia encuentren la plantación ya debajo de la tierra. Planificación se llama eso. O usted tiene en la entrada de turistas al país y usted es proveedor de alimentos para las zonas turísticas y le dice que esta es la temporada alta, indica que usted tiene que empezar a preparar el abastecimiento a los hoteles por aquí. Y quiere decir que tiene que empezar a prepararse usted para comprar los productos por aquí. Y eso entonces para planificar es una herramienta poderosísima. Y así con muchísimos otros aspectos de la vida, este gráfico, tal como usted dice, se usa muy poco, pero es una herramienta poderosísima para la planificación, para poder tener un gráfico para gerenciar. Para gerenciar. Usted con este gráfico en la mano ya sabe qué es lo que viene. Entonces usted sabe lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. ¿Está claro? Sí, Sí, mae. el gráfico yo lo había visto antes, Sí, pero sí, pero es lo que él dígase dice, el tema de... pero con muy poco uso, cuando debería tener uso en el comercio, en la industria, en el turismo, en la agricultura, como acabamos de ver, cómo nos ayuda, cómo le ayuda a los campesinos a programar la siembra en función de que ya él tiene programadas las lluvias y programadas las épocas en que no hay lluvia para roturar la tierra y prepararla. Entonces es un instrumento de Está planificación claro. poderosísimo. Bien, ahí les habla todo lo que tienen que decir. Miren, les habla además de una serie de situaciones en las cuales usted podría utilizar. Todos estos son situaciones en las cuales usted podría usar ese tipo de gráfico, ¿no? Las ventas mensuales del supermercado, el volumen de turista ingresado al país, el número de días lluviosos en cada mes del año para ver cuál es el mes más lluvioso, los meses más lluviosos, el número de accidentes de tránsito durante cada uno de los 7 días para ayudarle a usted a prevenir y saber cuándo tiene que sacarlo la policía preventiva de tránsito, qué día tiene que sacarlo, el rendimiento escolar diario para ver cuáles son los días en que los niños rinden y los días que no rinden para programarle actividades y mantener el rendimiento arriba, el número mensual de casos de dengue para saber exactamente cuáles son los meses en que hay que empezar a prepararse porque viene el dengue, el número mensual de asaltos callejeros a personas para saber dónde, es decir, cuáles son el número mensual, ¿no? Para saber en qué meses hay que planear sacar la policía de manera disuasiva a la calle. Todos esos son ejemplos de los que usted puede utilizar. El pictograma, que es un gráfico que se representa con imágenes del fenómeno que se está representando, y a pesar de que no es muy preciso, pero es muy llamativo, llama mucho la atención, y vía de consecuencia es un gráfico muy bueno en el área de promoción de bienes y servicios. Si para el comercio es un gráfico de mucha utilidad, el comercio, el mercadeo, etcétera. Y después están estos gráficos que ya tienen un uso mucho más restringido, el semilogarítmico, están las explicaciones de cuándo usarlo, cómo usarlo, qué me dice. Y por último está el cartograma, que también es muy útil para la planificación. Aquí se tiene el porcentaje de hogares que utilizan carbón o leña para cocinar según provincia. Mire que esto es recientito del país de ustedes, son datos reales del año 2018. Y es el porcentaje de hogares que usa carbón o leña, es decir, usa combustible sólido para cocinar. Y aquí usted lo tiene representado. Las provincias donde menos del 5% de los hogares lo usan, mira, aquí hay una leyenda, hasta las provincias donde
el 30% o más de los hogares usan carbón. Mire dónde, aquí en la zona fronteriza suroestana. Entonces, ¿dónde es que más combustible sólido se usa? Rojo y negro, aquí en el suroeste. En el suroeste. ¿Dónde se usa menos? En Santiago, Monseñor Noel, Santo Domingo y la región este y litoral sudeste del país. Fíjese qué rápido se ve. Para fines de planificar la venta barata de estufas a gas propano para evitar que sigan talando los árboles. Mire, ¿dónde hay que diseñar las políticas de vender estufas baratas? Miren la utilidad que tendría este gráfico. O este otro. Tiene, mire también, recientito, calientita la información, 2018 del país de ustedes, y es el porcentaje de hogares donde los miembros se sienten inseguros al caminar por las calles. Este es un instrumento de gestión de la seguridad ciudadana. Vienen acá, igual, mírenlo. ¿Dónde es peligroso andar por las calles? En Monseñor Noel y la Romana, ¿ya? Seguido por Peravia, Santo Domingo y Duarte. ¿Y dónde es que es más seguro caminar por las calles? ¿Dónde la gente se siente más segura? En Pedernales. En Pedernales. Y en general. Eso es correcto, profesor. Claro, en el suroeste la gente se siente segura. Y salvo Dajabón, probablemente por efecto de que es una zona comercial por el mercado binacional y van delincuentes de aquí y de allá y la gente se siente insegura, pero mire que el resto, si usted exceptúa Dajabón, toda la franja cercana a la frontera, la gente se siente segura. Toda la franja cercana a la frontera. Entonces mira que es mentira lo que dicen los vinchos de que los haitianos son peligrosos. Al revés, donde la gente se siente más segura es cerca de Haití, a excepción de Dajabón. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para diseñar políticas de prevención del delito, donde hay que diseñar políticas disuasivas, donde la policía salga a patrullar por las calles. La policía de Checoslovaquia, ¿no? Porque la de aquí es parte de los delincuentes. Pero bueno, eso es lo que se esperaría, ¿no? De la policía. No lo que hacen, sino lo que debían hacer. Entonces, miren qué importante este instrumento de gestión. Usted desde su escritorio sentadito puede estar tomando medidas de dónde tiene que mandar a aumentar el patrullaje o dónde tiene que diseñar una estrategia de facilitar la compra de estufas a gas propano para evitar el uso de combustible sólido que impacta en el medio ambiente. Para eso es que sirven estos gráficos. Bien, con eso terminamos la presentación gráfica. ¿Alguna pregunta? Usted, repito, yo lo pasé rápido porque ustedes lo tienen ahí para estudiarlo. Mire que lo he dicho 3 veces. No quiero sorpresas después. O no quiero gente que se sienta sorprendido. Ya. ¿Alguna pregunta? Yo no tengo una pregunta, pero yo tengo una breve experiencia. Bueno, una vez yo fui de vacaciones a Pedernales, yo nunca había ido. Sí. Y, o sea, yo fui en vehículo y en la mañana yo me di cuenta que yo había dejado el vehículo abierto. Sin embargo, nada pasó, todo tranquilo. Sin embargo, eso no es algo no muy pasa común, nada. ni es muy recomendable hacer en la capital. Pero gracias a Dios no pasó nada. No, ni le va a pasar. Como se dijo, sí, ni le iba a pasar sí, realmente. y uno se siente bien seguro también. Así es, así es. Entonces, miren cómo usted puede tener eso a través de un instrumento de gestión donde la comodidad de su escritorio usted tiene el control del país. Por eso es un instrumento de gestión. Perfecto. O si usted podría tener el número de cuentas de teléfono de una compañía que vende servicios telefónicos, puede saber dónde se concentran sus clientes para saber dónde dirigir sus estrategias de comunicación para comunicarse directamente con sus clientes.
o una compañía de reparto de alimentos, ver dónde se venden sus alimentos en el país, y eso le permite saber dónde tiene que reforzar, dónde tiene que quedarse tranquilo, dónde tiene que tomar decisiones. Por eso decimos que es un instrumento de gestión. Bien. Esa es la presentación gráfica, así vista muy rápidamente. Después la presentación textual, que consiste en la representación de los datos como parte de un texto, como este ejemplo que tenemos acá. Ustedes ven acá, ocupación de los inmigrantes no insulares en la República Dominicana, y ustedes ven que aquí hay un texto donde se describe o analiza una situación, pero ese texto está lleno de cifras, ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es presentando información, solo que de manera textual. Usted ya los presenta interpretados esos valores. Por eso se dice que presentación de información en forma textual, que es lo que normalmente hacen los periódicos y hacemos nosotros cuando estamos analizando información. Esa es la presentación. La presentación semitabular o texto tabular, que es cuando se presenta la información a través de cuadros y textos. Son cuadros y textos donde se explica el contenido de los cuadros, como este caso que está aquí. Aquí vemos que hay texto y hay cuadro. Y todo forma parte de lo mismo, del mismo trozo de documento. Entonces ahí la información está presentada en forma semitabular o texto tabular, porque es una combinación de ambas. La presentación grafotextual, donde se presenta mediante gráficos y texto, como en este caso acá, hay gráficos y hay el texto donde se explica el contenido de los gráficos. Ahí está. La presentación grafo-tabular, donde se presentan los cuadros y los gráficos donde se ilustra la información, como este trozo que está aquí. Aquí está el cuadro y está el gráfico correspondiente. Fíjense que ahí no hay texto. Ahí es el cuadro y el gráfico donde se ilustra la información del cuadro. Y finalmente la combinada, que es la texto-grafo tabular, donde se dan las tres cosas. Y miren acá, en esta página que está en amarillo, hay cuadro, hay texto y hay gráfico. Todo esto son trozos sacados de textos, pero de textos míos, o sea que nadie me va a demandar por eso. Son textos míos. Entonces, así rápidamente le presento esto que ustedes estudian con detenimiento y con eso se termina la presentación de información, que como ustedes ven, la dedicamos bastante tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. No. Por ahora no. Quisiera repasarla un poquito mejor, más despacio, y después yo si tengo una pregunta la hago sobre. Muy bien, muy bien. ¿Y alguien más? ¿Alguna cosa que decir? No, por el momento no. Ok. Muy bien. Entonces, Maestro, ¿sí? en la partecita bueno, es un aporte, en la parte del gráfico polar, Ajá. ese gráfico, aparte de las aplicaciones que usted dijo que tenía, lo que no sé si alguno de ustedes es fanático de los videojuegos en línea. Se usa mucho ese gráfico para las estadísticas de cada partida y así tú sabes son las oportunidades que tú tienes que trabajar. Sí, sí. Una próxima partida. Se está usando mucho. En esos casos sí, tiene razón. Tiene razón. Por eso es que es poco conocido, porque no muchas personas le dan seguimiento a ese tipo de entretenimiento. Pero sí tienes razón, se usa. Lo que no se usa mucho es donde debería usarse. Ahora. Sí, adelante. Ay, disculpe. Bueno, ahora que él menciona eso de los videojuegos, ahora que veo el gráfico nuevo, me acuerdo que ese gráfico se utiliza mucho también en el béisbol, usualmente con los lanzadores y con los bateadores. Exacto. Cuando, por ejemplo, se marcan los tipos de picheo
y qué picheo el pitcher usualmente usa más a menudo y así sucesivamente. Y también se usan para el bateador, qué tipo de picheos son los que él tiende a hacerle más swing y así sucesivamente. Pero es como decía el compañero, en la estadística deportiva se ven mucho más este tipo de gráficos. Sí, pero en la parte de planificación, donde tendría todavía más utilidad que en el deporte, se usa muy poco. Pero ustedes vieron el potencial que tiene en el área de planificación para la gestión de procesos. Bien. Sí, tiene mucho. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no. Muy bien. Oye, Todo bien. entonces terminamos con la presentación de información. Vamos a entrar ahora a otro tema, que son las medidas. Ustedes recuerdan cuando vimos la estadística cuando vimos la definición de estadística descriptiva, dijimos que utiliza como herramienta de análisis instrumentos y medidas. Y dentro de los instrumentos hablamos de cuadros, gráficos, etcétera, y lo hemos visto. Y dentro de las medidas dijimos que había medidas simples de la aritmética que se usan en la estadística descriptiva, como el porcentaje, la proporción, la razón, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de medidas se usa y ya las vimos. Pero hay otras medidas que son propiamente estadísticas, son medidas estadísticas, como las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, los números índices, los momentos, que son medidas propias de la estadística. Entonces, esas son las que vamos a ver en este momento. Si estamos pasando ahora a otra dimensión de lo que es el análisis. Ya no vamos a hacer análisis en base a un cuadro o a un gráfico, que son instrumentos más visuales y más de análisis muy breve, y vamos a pasar ya a las medidas, que son valores que se calculan a partir del conjunto de valores que se está analizando. Una medida es un valor resumen de un conjunto de valores que estamos, y eso es lo que estamos analizando, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Muy bien. Entonces, salimos de acá y vamos a entrar acá. Acá. Ok. Vamos a ver primero las medidas de posición. La medida de posición. Ahora, antes de entrar a las medidas de posición, vamos a ver una notación que se utiliza en estadística, que la vamos a necesitar justo para calcular algunas de las medidas de posición, la más importante de todas y la más utilizada de todas, que es la media aritmética. Pero en lo adelante seguiremos usando sumatoria para el cálculo de otras medidas, como las medidas de variabilidad, como los números índices, como los momentos. Vamos a seguir usando sumatoria entonces como, digamos, como plataforma de entrada a las medidas de posición. Vamos a ver la sumatoria. ¿Qué dice acá este párrafo sobre la sumatoria? Dice, existe un tipo de expresión matemática que se utiliza para representar la abreviación de algunas operaciones, el cual recibe el nombre de notación. Perfecto. Ahí ya tenemos un primer concepto. El concepto de notación, que son expresiones matemáticas que se utilizan para representar la abreviación de algunas operaciones. Eso es una notación. Primer concepto aprendido. Luego, ¿qué dice? Dos de estas formas de resumen son a menudo utilizadas en estadística. La productoria, utilizada para abreviar un producto, y la sumatoria, utilizada o se usa para resumir el comportamiento de una suma.
Perfecto. Ahí tenemos dos conceptos más. La productoria es una expresión que se utiliza para resumir el comportamiento de un producto. Y la sumatoria, una expresión que se utiliza para resumir el comportamiento de una suma. Entonces, fíjense que en esas 4 líneas hay 3 conceptos. 3 conceptos. Bien. ¿Está claro eso? Sí. Y el párrafo siguiente, ¿qué dice? Dice, la productoria tiene utilidad en el cálculo de medidas como la media geométrica. Por el momento, la atención del concepto de notación recaerá sobre la sumatoria, la cual se utiliza para representar la fórmula de cálculo de la media aritmética y de otras medidas estadísticas. Perfectamente. La sumatoria la representamos con la letra griega sigma mayúscula, que es esta. Cada vez que veamos esto, quiere decir que vamos a sumar. ¿Está claro? Sí. Entonces, este párrafo, ¿qué dice? En estadística, lo mismo que en las disciplinas matemáticas, las variables suelen representarse con las letras X y Z. Por tanto, los valores de una variable X puede corresponder a los salarios de los 30 maestros de una escuela primaria, a las edades de los 20 niños de una guardería infantil, a los años de condenación de los 78 reos de un penal, a los años de antigüedad en el servicio de los 120 empleados de una fábrica de calzado, etcétera, etcétera. Claro, lo que le está queriendo decir que una variable X representa cualquier aspecto, cualquier serie de valores de un fenómeno que cambia de valor. Por eso se le llama variable. Se utiliza para representar cualquier variable como cualquiera de esas que se representaron en los ejemplos que ella acaba de mencionar. Entonces, dado que la variable X toma valores X sub 1 para el primer elemento, X sub 2 para el segundo elemento, X sub 3 para el tercer elemento, y así sucesivamente hasta X sub n, siendo n el número total de elementos de la población estudiada. Es decir, 30 en el caso de los maestros, 20 en el caso de los niños, 78 en el caso de los reos y 120 en el caso de los empleados. Estos ejemplos que acabamos de mencionar acá. Entonces, conviene ponerle un subíndice genérico a la variable X. Por tanto, ahora se hablará de X sub i. De X sub i. Como puede tomar el valor X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta X sub n, vamos a generalizar como X sub i. Entonces, veamos un ejemplo acá. Se tienen los valores de la variable X sub i. Sí, se entiende. Excelente material, profesor, por cierto. Gracias. Gracias. Se tienen los valores de la variable X sub i. ¿Cuáles son esos valores? X sub 1 para el primer elemento, X sub 2 para el segundo elemento, X sub 3 para el tercer elemento y así hasta X sub n para el n-ésimo elemento, ¿no? Si X sub i representara los salarios de 20 empleados, este sería el salario del primer empleado, el salario del segundo, el salario del tercero y aquí el salario del n-ésimo, que sería el 20º, si son 20. ¿Está claro eso? Sí. Entonces, la suma Sí. de la variable X sub i será, ¿qué cosa? X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 hasta más X sub n. ¿Está claro? Ajá. Y eso fue lo que Sí, hicimos acá. estamos claros. Entonces, ¿qué dice acá en este párrafo? Pero como por el momento no se sabe cuánto es n, si en vez de expresarse con puntos suspensivos se escribiera la suma en forma extendida, podría tenerse una expresión con muchos sumandos y por tanto ser demasiado larga.
Imagínese que n es 10. Entonces la suma tendría 10 sumando. Pero si n fuese 3000, la suma tendría 3000 sumando. Y sería tan extensa que probablemente para escribirla se precisaría de varias hojas de papel, perdón. Sin embargo, no importa el valor de n, si se utiliza la notación sumatoria, la suma puede resumirse a una sola expresión como la siguiente. Correcto. Entonces, eso es lo que ella acaba de decir. No importa cuánto sea n, 10, 100, 3000, 5000, no importa. La suma se puede resumir en una sola expresión. Aquí sí tenemos x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más hasta más x sub n. Eso es igual a ¿qué cosa? A la sumatoria de x, que es la variable, con un subíndice y, que representa estas diferentes posiciones, 1, 2, 3, hasta n. Entonces los represento por i, pero tengo que decir qué es i. I es mi subíndice. E i varía desde dónde hasta dónde. Desde 1 hasta n. Desde 1 hasta n. Entonces yo lo digo aquí. Esto es igual a la sumatoria de mi variable x, que le voy a poner un subíndice i para generalizar estos subíndices. E i varía desde el valor 1, mírenlo acá, hasta el valor n acá. Entonces, todo esto yo lo resumo a esta única expresión. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Sí. Si yo tuviera, Sí. si yo estuviera sumando, si estuviera sumando los salarios de 10 empleados, entonces tendría sumatoria de x sub i desde igual 1 hasta 10. Pero si yo estuviera sumando los salarios de 3000 empleados, imagínate, sumar desde x sub 1 hasta x 3000, lo que le dice aquí probablemente va a tener que usar varias hojas de papel. En cambio, usted lo puede resumir en esta expresión. Lo único que aquí va a decir, en vez de n, va a decir 3000. Y ya, eso es todo. Sumatoria de x sub i desde igual 1 hasta 3000. Y ya se ahorró tener que escribir esa suma, que se va a pasar un buen rato escribiéndola y mucho papel escribiéndola, y después interpretarla es dificilísimo. ¿Está claro? Sí. A estos dos valores, Sí, se le está bien llama, claro. se llama índices de la suma, perdón, límites de la suma. Estos son los límites de la suma. I igual 1 y n son los límites de la suma. ¿Por qué? Porque me dice desde dónde hasta dónde llega la suma. Entonces son los límites de la suma. ¿Qué es lo que le dice acá? ¿Está claro? Sí. Sí, está claro. Entonces veamos algunos ejemplos de cómo operar con sumatoria. Aquí yo tengo la expresión opuesta. Yo tengo acá sumatoria de x sub i desde igual 1 hasta 5 es igual a ¿qué cosa? A x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 más x sub 5. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Si ahora en vez de... Sí, se entendió. Aquí los dos límites están definidos, 1 y 5. Si aquí yo defino el primero, que es 1, y el último lo generalizo, digo que es n. Entonces, esto es esto mismo. La única diferencia es que aquí está generalizado el límite superior. Yo no sé cuánto es. N, que es un valor general. Pero no hay problema. Sumatoria de x sub i, desde igual 1 hasta n, será x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub n. ¿Ya? Es la diferencia con esto. Que aquí está definido y aquí está generalizado. ¿Está claro? Sí. Perfectamente. Bien. Aquí yo voy a ponderar x sub i por f sub i. Es exactamente igualito que esto. La única diferencia es que aquí x
está ponderada x sub i por f sub i. Por tanto, será igual x sub 1 por f sub 1 más x sub 2 por f sub 2 más x sub 3 por f sub 3 más x sub n por f sub n. Es igualito que este, solo que está ponderada. Nada más. ¿Está claro? Sí, sí, está claro. ¿Alguna pregunta? No, No, ninguna. Igual, Ok. esta cosa lo vi también en cálculo. Esto dan un temita. Sí, cierto. Porque esto es, la sumatoria es equivalente a la integral. La sumatoria se le llama integral numérica. Ah, pues usted sabe de eso, profesor. Yo estudié también cálculo. Tiene la mano estadística básica. Claro, la sumatoria es integral numérica. Te está integrando una función, en este caso, que es x sub i, f sub i, desde igual 1 hasta n. Entonces, esto es igualito que una función de densidad entre 1 y n, en este caso. Bien. Y aquí tenemos exactamente esto. La diferencia es que el límite superior está definido. X sub i, f sub i, desde igual 1 hasta 7, es igualito que este. Claro. Solo que yo llego hasta 7, porque tengo mis dos límites definidos. Yo imagino que acá nunca se va a dar indefinido, ¿no? El signo de infinito, ¿viste? No. Siempre se integra en dentro de un dominio definido, un dominio conocido. Ok. Sí. Aunque muchas veces es un dominio definido, pero es indefinido en el sentido de que no podemos hacer todas las pruebas. No, en ese sentido, sí. Bastaría con que sea un dominio muy extenso y usted tenga que hacer integraciones por parte. Claro. Ahí se le vuelve, no infinito, pero muy laborioso. Usted tiene eso, ¿está bien? ¿Quién le dio el cálculo a usted, profesor? Tuve buenos profesores de cálculo. Tengo dos niveles de cálculo y uno de geometría analítica para ser estadístico. Pero bien. Perfecto. Y aquí tenemos, lo único que estamos haciendo aquí es que estamos cambiando el subíndice para el límite inferior, que en vez de i estoy usando j. Pero recuérdense que en álgebra elemental aprendimos a usar las primeras 3 letras para representar constantes, las últimas 3 para representar variables y las 3 del medio para representar subíndice, exponente, etcétera, etcétera. ¿Te recuerdan eso? Nos lo enseñaron en álgebra en octavo curso. Sí, por supuesto. Entonces, lo único que hice acá fue eso. ¿Cuál es la diferencia entre el ejemplo 1 y el ejemplo 5? Que cambié el subíndice. En vez de i estoy usando j. Pero es para que se familiaricen con eso. Igual podría ser k. Sí, esa variable que pueden cambiar. Exactamente. Entonces, la idea es que se familiaricen con este lenguaje porque uno de los problemas que a veces tenemos los profesores, desgraciadamente podría decirse que la mayoría, y es que nos encasillamos a una sola situación. Y después al estudiante le queda la duda, bueno, ¿y si se me presenta tal cosa? Pero si ya la vimos en clase, esa duda no le va a surgir nunca, porque usted sabe que ya sabe cómo resolverlo, porque se vio. Y a veces el estudiante tiene la idea de cómo hacerlo, pero no tiene la seguridad, porque no se vio. Y ese es un defecto de nosotros, los profesores. Por eso yo trato, no sé si ustedes se han percatado, de que siempre trato, cuando voy a ver un concepto, buscar todos los nombres que podemos encontrar, por lo menos los que conozco. Precisamente, primero, para aumentar la erudición de ustedes en términos del conocimiento, y segundo, para evitar una situación en que se le presente el concepto y ustedes no sepan lo que es. ¿Alguien iba a decir algo? Sí. Yo iba a decir que
eso de presentar diferentes ejemplos, eso lamentablemente tiende a pasar mucho con los profesores de ciencia. Al menos dentro de mi experiencia me pasa con o me ha pasado con profesores de física, que ellos se encasillan mucho en un solo tipo de ejemplo y problema. Sí. Entonces luego te lo plantean de forma diferente y tú no tienes la más mínima idea de cómo tú lo vas a abordar. O quizás tú tienes una idea, pero no sabes cómo ejecutarlo porque no has visto un ejemplo parecido. Así es. Otro de los defectos de nosotros, los profesores, es, yo le voy a preguntar a ustedes ahora, ¿cuántas veces me han visto ustedes a mí poniéndole un ejemplo de un texto? Nunca. Nunca. Es más cómodo ponerlo porque ahí no hay que trabajar. A veces ustedes no tienen la idea ni remota, a veces, de cuánto trabajo me costó a mí construir un cuadrito de eso que les presento o un gráfico de eso que les presento. A veces yo tengo que procesar la base de datos de un censo, de 2 censos, de 3 censos, de una encuesta, de 2, de 3, solo para producir los datos. Y después, entonces, elaborar el cuadro, elaborar el gráfico. Y eso me lleva horas y horas de trabajo. Y se lo presento en 3 minutos. Y por eso a veces algunos estudiantes ni lo valoran, porque creen que el profesor es como los evangélicos, y excúsenme los evangélicos que estén ahí, que andan repartiendo papelitos, porque a ellos se lo pasa alguien más arriba. Y no estoy diciendo que eso es malo, lo que estoy diciendo es que eso está hecho, ya ellos no tienen que sentarse a hacerlo. Y el caso mío no. Yo no tengo un pastor arriba que me lo da. Yo tengo que sentarme. Por suerte yo sé procesar datos, por lo menos un poco, y sé manejar algunos software que me permiten hacer este tipo de ejercicio para pasárselo a ustedes de la manera más provechosa posible. Pero para mí sería mucho más cómodo decirle, váyanse al texto tal, busquen la página tal, el ejercicio del 1 al 10. Muy bien. ¿Y qué carajo aprendieron ustedes con eso? Nada, nada. Salen del paso, pero no aprendieron nada. ¿Sí? ¿Qué le dejó eso como sustrato en su formación profesional? En lo que ustedes necesitan saber para resolver los problemas que se le presenten en su vida profesional. Porque es a eso que se va a la universidad, a revisar, a discutir lo que usted estudió en los textos, y el profesor se sobreentiende que sabe sobre eso y va a discutir con usted el contenido del texto o de los documentos o de las referencias bibliográficas que usted estudió, porque usted no es especialista en eso. Se sobreentiende que el que es especialista es el profesor y le va a ayudar a usted a entender eso. Esa es la función del profesor. No estarle marcando cosas de un libro, eso no tiene gracia, ninguna. Ahí usted no tendría que ir a la universidad ni ver a ningún pendejo profesor. Usted se compra el libro y ya. Pero, ¿y eso? Le va a faltar una parte. ¿Cuál es? La discusión con alguien que ya vio eso, alguien que ya aplicó eso, alguien que conoce eso. Esa es la función del profesor. ¿Claro? Sí, sí. Sí, está muy claro. Perfecto. Veamos este último ejemplo. Sumatoria de x desde x igual 1 hasta 5. Fíjense que aquí quien está variando es la propia variable. X varía desde 1 hasta 5. Entonces será 1 más 2 más 3 más 4 más 5 igual a 15. ¿Está claro? Sí, maestro. Sí, está claro. Bueno, sobre la sumatoria hay 3 teoremas básicos que yo no lo voy a ver ahora, porque lo que pasa es que a nosotros nos han hecho trampa, a ustedes y a mí. Estamos en un semestre que no es un semestre, son 3 meses y medio. La docencia se termina a mediados del próximo mes. Entonces,
Por eso le digo, nos han engañado a ustedes y a mí. Y hubo una semana de pérdida porque había un famoso paro virtual de los profesores, un relajo de eso que hay allá. Y bueno. Más la Semana Santa también. Claro, entonces estamos jodidos, señores. Estamos jodidos. Pero bueno, yo pienso que ayuda un poco la metodología que utilizamos de tomar el material que corresponde a la discusión en clase y enviárselo a ustedes para que ustedes lo estudien y ya están concentrados en el material, con ejemplos en carne y hueso de la realidad nuestra, de donde gravitamos. Y yo pienso que ese tipo de práctica, ese tipo de ejercicio, ayuda un poco dentro de toda esta precariedad en que nos estamos desenvolviendo en esta famosa educación virtual, que es un engaño realmente. No sé si ustedes se han percatado, pero esto es un engaño, esto es una tomadura de pelo. Aquí, si el profesor no es muy comprometido y el estudiante también, el estudiante sale perdiendo porque perdió el tiempo. Al profesor le pagaron su salario igual, pero el rendimiento que sacó el estudiante a partir del trabajo que debió haber hecho el profesor no es bueno en general. Repito, a menos que el profesor sea muy dedicado y entregado, y lo mismo el estudiante. O sea, hay estudiantes que ciertamente han aprovechado, pero ¿cuántos? ¿Cuántos? Sabemos Porque que tienen buen equipo y buena conexión. y buenas condiciones, porque usted necesita una habitación en su casa donde no le ladre el perro, no le llore el niño, no le grite la vieja. Y eso... Y donde no le dé mucho calor también. Correctamente. Y eso lo tiene muy poca gente. Yo puedo hacerlo desde aquí. Ustedes no me ven, pero yo estoy en una habitación con aire acondicionado y me muevo y tengo aire acondicionado en los lugares que voy, tengo equipos, Pero por Dios, los estudiantes no tienen esas condiciones. Muy pocos deben tenerlas, pero muy pocos. Entonces, por eso les digo, esto es un engaño. Traten de sacar el máximo provecho posible y traten de entender. Yo no sé si ustedes vieron el estudio del Banco Mundial, ¿no? ¿Lo vieron? No, eso no ¿Sobre he qué podido. tema, maestro? No me suena. ¿Sobre qué tema, maestro? Pero voy a ver si lo encuentro ahora. ¿Lo ven? Sí. Oh, Esto es de hace unos días. Hoy es 22. Esto es de apenas una semana. Esto es del 16. Banco Mundial. Educación a distancia no puede reemplazar la presencial. Pero miren esta perla. De grandes, estudiantes de hoy ganarán 4% menos por clases perdidas. ¿Vieron eso? Y ellos están siendo conservadores. yo iba a decir eso mismo. Las pérdidas van a generar un desequilibrio en los profesionales de pandemia, una desventaja en los profesionales de pandemia que se va a reflejar no solamente en menos un 4% del salario con respecto a los no de pandemia, puede ser de más. Fíjate, esto es un estudio, esto no es que a alguien se le ocurrió. Entonces, ciertamente yo tengo razón. Yo tengo razón, y esto yo lo planteé desde antes de comenzar la enseñanza virtual. Cuando comenzó la pandemia, que se habló de que se iba a hacer enseñanza virtual, inmediatamente yo externé mi parecer al respecto. Si de mí hubiese dependido,
se cierran las universidades. Y cuando yo sabía que a partir de mediados del 2021 ya volvía a la educación presencial, porque yo le estaba dando seguimiento a los avances del laboratorio Gamaleya y del laboratorio Sinovac. Y yo sabía que para inicio del 2021 ya la vacuna iba a estar en el continente nuestro. Y que para mediados de año ya muchos países habrían vacunado como para tener la seguridad de poder volver a la vida normal en el segundo semestre. Y yo no soy mago. Lo que pasa es que yo he estudiado pandemia. Mi especialidad como demógrafo es la mortalidad. Y me ha tocado estudiar las diferentes epidemias y pandemias que han habido en el mundo desde el año 1348, cuando se produjo la pandemia de la peste negra. Claro. Ahí, profesor, haciendo un paréntesis, todas las pandemias que pasaron en los años y siglos pasados, esto no tardó, digamos que esto fue mínimo la que duró, fueron 2 años y medio. Y yo decía, no, pero acá están siendo muy optimistas porque creen que un año van a poder terminar. Yo no creo todavía que la universidad se siga planteando que va a iniciar el segundo semestre presencial, porque es que no estamos en el 50% actualmente en cuanto a vacunación. Sí. Lo que pasa es que realmente sería un riesgo enorme para el país. si la universidad tuviera un esquema de responsabilidad, podría hacerlo sin dificultad. Porque, por ejemplo, en la República Popular China no hubo enseñanza virtual. Allá la enseñanza fue presencial siempre. Allá se cerró la escuela aproximadamente por unas 6, 7 semanas. Se cerró porque hubo confinamiento. Pero el confinamiento fue básicamente en Wuhan. Sí, pero no estamos preparados para eso, profesor, porque es que ellos estaban preparados muchas veces en China. A ellos le pasan situaciones similares, que no fue pandemia, pero fue en situaciones similares. Sí, claro, ellos tuvieron el H5N1. Ellos están ya, digamos, es como nosotros. Con los huracanes, sí. Tenemos huracanes, sí. Pero acá en Argentina no hay huracanes, no están preparados para eso, porque claro. No pasan. Pero entonces, con un poco de seriedad se puede. Abrir el semestre en julio, finales de julio, principios de agosto, se puede. Se puede. Hay que tirar un plan y una estadística. Y no veo que estén tirando plan, encuesta. ¿Qué crees? ¿Cómo ves? No veo que están haciendo estadística ni nada de eso. Aparte de que a muchos universitarios se nos fue mucho más fácil seleccionar materias en diferentes partes del país y aparte a la universidad se ahorra mucho costo de limpieza. Sí, pero se puede. Con un poco de organización, yo le digo que se puede, porque hay esquemas de manejo que se pueden utilizar sin muchas dificultades, máxime que la universidad tiene la ventaja de que todos son adultos, tanto los docentes como los discentes son adultos. En la educación preuniversitaria es más complicado porque hay muchos niños y adolescentes. El adolescente a veces son más complicados que los niños para manejar. Por ejemplo, dar instrucciones a un adolescente es sumamente complicado, porque el adolescente solo por llevar la contraria puede querer violentar porque no le gusta que lo manden, no le gusta que lo dirijan, y bueno, una instrucción es mandarlo, así lo ven así. Con los niños pequeños y con los adultos eso no pasa. Uno porque son, no por miedo, sino son, digamos, mucho más civilizados, y otro porque ya tienen algún grado de conciencia porque son adultos. Bien, pero sí quería mostrarles esta información. Yo les recomiendo que la guarden, que la bajen. Esa está en el periódico. Bájenla, impriman esa, porque eso sirve en determinados momentos. Uno lo saca para recordar y para recordarles a otros.
No, como dato de referencia también puede servir. Exactamente. Y cuando usted quiere escribir un artículo, usted tiene una referencia. Exacto. Eso hacemos los profesionales, hacemos eso. Claro, es decir, no se puede vivir como los animales. Y me llega algo por el teléfono y lo veo y después desechable. Entonces nosotros vamos a ser profesionales desechables también. El conocimiento no puede ser desechable, tiene que ser acumulativo. Bien, entonces quise traerles esto, repito, les recomiendo que lo bajen, lo impriman y lo guarden. Ok, entonces salí de ahí. Y vuelvo acá. Ok, aquí estamos, otra vez. Muy bien. Vamos a entrar ya a... Eso no es todo lo que deberíamos saber sobre sumatoria, pero ya les decía, dadas las limitaciones de tiempo que tenemos, eso es lo básico para lo que necesitamos por el momento. Entonces vamos a entrar en las medidas de posición. ¿Qué dice acá sobre las medidas de posición? Te voy a poner un poco más grande. Medidas de posición, ¿no? Sí, Dice, las medidas de posición son valores que proporcionan información resumida de la variable objeto de estudio. Este tipo de medida se divide en dos grupos. A, las medidas de posición central, también conocidas como medidas de tendencia central. Y B, las medidas de posición no central, también conocidas como cuantiles o cuantilos. correctamente. Entonces ya vimos que las medidas de posición son medidas resumen de un conjunto de datos que se está analizando. Si a través de una medida usted habla de muchos valores. Usted dice, el salario promedio de los maestros de primaria en la República Dominicana es equivalente a $3.800. A través de un único valor, usted está hablando de 20.000, 30.000 valores. ¿Por qué? Porque está hablando de un valor resumen. Entonces, esa es la función de las medidas. Que dijimos que hay una que son de tendencia central o de posición central y otras de tendencia no central o de posición no central, que también se le llama cuantiles o cuantilos. La medida de tendencia central, leamos este parrafito que es interesante. ¿Qué dice? Cuando Dice, se abordó, cuando se abordó la... adelante, No, adelante. sí. Cuando se abordó la presentación gráfica del resultado estadístico, se vio que la presentación de la distribución de frecuencias mediante su correspondiente histograma o su polígono de frecuencias permite percibir en forma visual el patrón de distribución de los datos. Sin embargo, para el análisis e interpretación del conjunto de datos, así como para la comparación entre varios grupos de valores, se requieren de medidas que resuman el comportamiento de las características de los conjuntos de datos en cuanto a posición y variabilidad. Correcto. Aquí es diferente. Allá nosotros vimos una tendencia, vimos dónde está el predominio, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la ventaja de que a través de un único valor podemos resumir el comportamiento de todos, ya sea el comportamiento de la magnitud o el comportamiento de la variabilidad o el comportamiento de cualquier otro aspecto, como vamos a ver más adelante. Las medidas de tendencia central o de posición central tienen como objetivo resumir la posición o localización de la distribución mediante un solo valor. Una vez construida la distribución de frecuencias, su representación gráfica tiende a adoptar forma de campana, es decir, una elevada concentración de valores hacia el centro y pocos valores
hacia los extremos, como se muestra en el cuadro 1, gráfico 1. Aquí en el cuadro 1 tenemos estudiantes de quinto grado de la escuela primaria de la sección Las Lajas, según calificaciones obtenidas en una prueba de ciencias sociales, año lectivo 2011-2012. Aquí están las calificaciones y aquí el número de estudiantes que obtuvo cada una de las calificaciones. Son 54 estudiantes en total y esa es la distribución de frecuencia correspondiente. Aquí tenemos el polígono de frecuencia de esa distribución de frecuencia y que vemos que la concentración se produce por acá, por el centro. Por eso se habla de medidas de tendencia central. ¿Por qué? Porque son valores que tienden a localizarse hacia el centro de la distribución, no hacia un extremo ni hacia el otro, sino por acá, por el centro. Y por eso se le llama medidas de tendencia central. ¿Qué dice acá el texto? Dice, entonces, las medidas de tendencia central son valores que tienden a localizarse hacia el centro de la distribución. En el caso del gráfico 1, alrededor de los 65-70 puntos. Correcto, que eso, Por es esta razón. eso es lo que estamos viendo aquí. Ok. Correcto, por acá. Sí, puedes seguir. Sí. Creo que usted pasó el texto. Ahí está. Es más fácil arriba. Aquí está. Ok. Por esta razón, también se les denomina con ese nombre. Popularmente suele usarse el término promedios para referirse a estas medidas. Sin embargo, el vocablo promedio realmente corresponde a una medida de tendencia central particular, la media aritmética. Correcto. Entonces la media aritmética es la que realmente se llama promedio. Muy bien. ¿Qué dice acá? Continuando, dice, ¿Sí? La tendencia central de un conjunto de datos cualquiera puede expresarse de varias formas, por lo que existen diferentes medidas de este tipo. A este aspecto se conoce y usan frecuentemente 1. Media aritmética, también conocida como media, promedio aritmético o promedio. 2. Mediana. 3. Moda o modo. 4. Media geométrica. Y 5. Media armónica. Correctamente. Esas son las 5 medidas de tendencia central o de posición central. Son 5 formas diferentes de medir la tendencia hacia el centro de esos valores, esos valores resúmenes del conjunto de datos. La media aritmética, la mediana y la moda son las medidas de tendencia central más utilizadas. Y particularmente la que más se utiliza de todas es la media aritmética. A su vez, la media geométrica y la media armónica son de uso menos frecuente. La media geométrica se usa mucho en el área comercial, sobre todo financiera. La media armónica se utiliza mucho en el campo de la ciencia, muy poco de la ciencia, de hacer ciencia como tales. Muy poco en lo que es el ejercicio común que nosotros hacemos de gerenciar, de analizar. Ahí la media armónica se usa poco. Nosotros de hecho no la vamos a ver. Yo se la pongo acá para que sepan que existe. Las otras sí las vamos a ver. Entonces comencemos con la media aritmética, que dijimos que es la primera de todas, ¿no? La media aritmética. Ya dijimos que es la medida de tendencia central más utilizada y que se representa cuando se trata de el parámetro de la media aritmética, es decir, la media aritmética de la población, se representa con la letra griega mu. Así se representa la media aritmética de la población, es decir, el parámetro de la media aritmética. En cambio, cuando se trata
de la media aritmética de una muestra, es decir, del estimador de la media aritmética. ¿Te recuerdan que dijimos que toda medida calculada en la población es un parámetro? Toda medida calculada en la muestra es un estimador. El parámetro de la media aritmética se representa con la letra griega mu, el estimador de la media aritmética con la letra X mayúscula con una barrita arriba. Aquí le está faltando la barrita. Arriba, una barrita arriba. Pero como nosotros trabajamos normalmente con muestras grandes, acabamos representando, sea el parámetro, sea el estimador, acabamos representándolo con X mayúscula barra arriba. ¿Por qué? Porque en una muestra grande, el parámetro y el estimador toman aproximadamente el mismo valor. Entonces acabamos usando X barra para el promedio, sea en la población o sea en la muestra. Pero lo correcto debería ser que para la población, la media aritmética de la población se represente con mu y la media aritmética de la muestra con X mayúscula con una barrita arriba. ¿Está claro? Sí, profesor, está claro. Bien. Ahora, la media aritmética se nos presenta de varias formas. La primera de ellas es lo que llama la media aritmética simple o media simple o promedio simple, como usted le quiera llamar. ¿Y qué es la media aritmética simple? Aquella que se calcula con los valores tal cual se obtienen. Es decir, con los valores tal como se obtienen, sin modificarlos. Y la fórmula de cálculo, mire, aquí sí tiene la barrita arriba, ¿eh? X barra, X tiene la barrita arriba. Es igual a la suma. ¿Cómo se define la media aritmética? Como la suma de los valores dividida entre el número de ellos. Por lo tanto, será la suma de los valores de la variable dividida entre el número de valores. Pero aquí ya empezamos a usar sumatoria. Para abreviar esta suma, decimos que es sumatoria de X sub I desde I igual 1 hasta N. Desde I igual 1 hasta N dividido N. Entonces, esa es la fórmula de cálculo de la media aritmética simple. ¿Está claro? Sí, está claro. Sí. Veamos el ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Los valores siguientes corresponden a las puntuaciones obtenidas en una prueba de conocimientos generales por los 15 maestros que postularon al concurso para seleccionar el director de la escuela primaria de la comunidad Cerro Blanco. Bien, Y ahí están las puntuaciones que obtuvieron. Entonces, ¿el ejercicio cuál es? Calcular la calificación promedio obtenida por los 15 maestros. Aplico la fórmula, sumo las calificaciones, la divido entre el número total de calificaciones y aquí tengo 19 puntos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿La interpretación cuál será? ¿Qué dice acá? La interpretación de este valor es que los maestros que postularon al concurso para seleccionar el director de la escuela primaria de la comunidad Cerro Blanco obtuvieron una puntuación promedio de 19 puntos en la prueba de conocimientos generales. Perfecto. Entonces, esto es lo que usted escribe como análisis. Esto es lo que usted escribe como análisis. Porque si usted lo deja ahí, solo usted sabe qué significa eso. Pero usted no hace las cosas para usted. Usted las hace para los otros. Entonces tiene que escribir esto. Para que quien lea esto sepa qué es lo que me dice esto. ¿Se entiende? Sí, se está entendiendo. Exactamente. Perfecto. Entonces, mire lo útil que es el promedio, porque aquí solo eran 15 maestros, pero pudieron haber sido 7,000 maestros. E igual con un solo valor, nosotros representamos el significado de ese conjunto de valores, el significado promedio. Y ese es uno de los grandes méritos que tienen las medidas de tendencia central. ¿Alguna pregunta?
De momento no. Bien. No, por ahora no. No, Entonces, man. entonces, ¿sí? Bueno, yo solamente iba a decir que lo que estábamos abarcando anteriormente de la sumatoria, yo lo Sí. había visto más aplicado con este tipo de ejercicio de promedio, que es donde usualmente más se utilizan. Sí, después vamos a ver que lo vamos a usar en varias otras medidas más, además de la media aritmética. Muy bien. Perfecto. Por mí podemos seguir adelante. Ok. Entonces, la segunda forma, mire, vimos la primera forma de presentación, que es la media aritmética simple. La segunda forma de presentación es lo que llama la media aritmética ponderada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la media aritmética ponderada es la que se calcula cuando los datos están agrupados. Cuando los datos están agrupados. Cuando nosotros agrupamos los datos, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo nuevo que apareció? Las frecuencias. Al agrupar, recuerden que lo que apareció nuevo fueron las frecuencias. Entonces, la media ponderada es aquella que se calcula para los datos agrupados. Y hay dos formas de agrupar los datos. Pero en principio, ¿cómo calculo la media aritmética ponderada? Bueno, la media simple ya vimos que era la sumatoria de las observaciones dividido entre el número de observaciones. Pero aquí, además de las observaciones, tenemos la frecuencia. Entonces, tenemos que entrar la frecuencia en juego. Entonces, lo que hacemos es ponderar cada valor de la variable por su correspondiente frecuencia y sumo cada valor de la variable por su correspondiente frecuencia. Exacto. Ahí sería, profesor, entonces se multiplica el valor por la frecuencia, después se suma toda esa, se hace la suma, ese sería el total en que se va a dividir. Correcto. ¿Y ahí está? Sí, Y ahí está. y ahí está la fórmula. Perfecto. Entonces, pero hay dos formas de agrupar. Hay dos formas entonces de calcular la media ponderada. Una es agrupar en valores puntuales y otra es agrupar en clases. Mire, le dice acá. ¿Qué dice acá? Dice, donde dice la media ponderada. Ajá. Ok. Dice, la media ponderada puede presentarse de tres formas diferentes. Media aritmética para datos agrupados en valores puntuales. 2. Media aritmética para datos agrupados en clases. Y 3. Media de medias o media general. Perfectamente. Entonces vamos a ver primero la media para datos agrupados en valores puntuales. ¿Ya? ¿Qué dice? Dice, media aritmética para datos agrupados en valores puntuales. Es aquella que se calcula cuando existen valores de la serie que se repiten y se decide juntar a todos aquellos que iguales en un solo grupo. Ok, veamos el ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Dice ejemplo 1. En el caso de las puntuaciones obtenidas por los 15 maestros del ejemplo anterior, que se presentaron al concurso para la selección del director de la escuela primaria de Cerro Blanco. Uno de ellos obtuvo 5 puntos, pero 2 obtuvieron 10, 3, 15 puntos, 4, 20 puntos, 3, 25 y 2 obtuvieron 30 puntos. Correcto. Para el cálculo. Si vemos acá, vamos a ver que se repiten. Y si yo junto todos esos que se repiten, entonces lo que hice fue agruparlo en valores puntuales. Junté lo que obtuvieron 5, fue uno solo. Pero lo que obtuvieron 10 fueron 2. Lo que obtuvieron 15 fueron 3. Lo que obtuvieron 20 fueron 4. Lo que obtuvieron 25 fueron 3. Y lo que obtuvieron 30 fueron 2. Aquí yo lo agrupé en valores puntuales porque lo agrupé en función de un valor único. 5, 10, 15 son valores puntuales, ¿no?
Y yo puedo aplicar la fórmula de cálculo que dije acá. Pondero cada valor por su correspondiente frecuencia y luego sumo y finalmente divido. Entonces necesito una tercera columna aquí, donde pondero cada valor x sub i por f sub i y obtengo estos valores acá. Total, 285. Calculo el promedio ponderado. 19 puntos. Tiene que ser el mismo, porque son los mismos valores. Solo que aquí yo agrupé en valores puntuales. Por tanto, la interpretación es la misma. Dice, bueno, pero si lo hago acá, me evito el tener que agrupar y toda esa historia. Digo, sí, no hay problema, pues solo son 15. Y si fueran 1500, ¿ah? ¿Le convendría hacer esto o le convendría hacer esto? Definitivamente, agrupar. ¿Está claro? Sí, está claro. Sí, maestro. Son los mismos maestros y son las mismas calificaciones. La diferencia es que aquí son simples y aquí agrupados en valores puntuales. ¿Alguna pregunta? Todo bien, no. ¿No? Ok. Todo bien. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Tenemos un segundo ejemplo. Este ejemplo está... aquí hay dos ejemplos más bien. Aquí tenemos este caso acá. Número de personas de 18 años y más de edad según años de estudios aprobados. Aquí yo tengo, estos son datos reales. Son datos reales. Según años de estudios aprobados. Aquí yo tengo agrupado en valores puntuales también. 4.724 personas de 18 años y más no aprobaron ningún año, son analfabetas. 1.691, un año. Perfecto. Si yo quiero saber cuál es el número de años de estudio promedio cursado por la población de 18 años y más en la República Dominicana, entonces tomo y agrego la tercera columna que me falta. Este es el mismo cuadro, la diferencia que yo aquí ya estoy ponderando. El año de estudio por el número de personas que lo cursaron, para calcular el número promedio de años de estudio. ¿Se entiende? Sí. Sí, maestro. Es un segundo ejemplo de media para datos agrupados en valores puntuales. Nada más. Y al final, este es un dato real. Que indica que en la República Dominicana, al menos al año 2017, las personas de 10 años y más de edad, en promedio habían completado 9 años y medio de estudio, que eso es muy bajito. Eso es muy bajo. Indica un nivel de escolaridad bastante bajo. 9 años y medio significa segundo de bachillerato no completado. Ese sería el promedio. Para personas de 18 y más, personas adultas. Eso es muy bajo. Lo podemos comparar con el de otro país y a través del promedio estamos comparando el nivel de escolaridad de la República Dominicana con el de Costa Rica, con el de Chile, o el de la Argentina, o el de Uruguay, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces hemos visto la media ponderada en su primera expresión. Hablamos de que la media ponderada se presenta de tres formas. Media ponderada para datos agrupados en valores puntuales, media ponderada para datos agrupados en clase y media de medias o media total. Hemos visto el primer caso, la media para datos agrupados en valores puntuales. Veamos el segundo caso, la media para datos agrupados en clases. Y para ello tenemos un ejemplo acá, ¿ya? Que ya habíamos visto este ejemplo cuando construíamos distribución de frecuencias, ¿no? ¿Te recuerdas, no? La distribución de los 50 obreros de la fábrica de calzados Las Sandalias según el monto del salario percibido en el mes de junio de 1972. ¿Te recuerdan esta distribución de frecuencia, no? Sí, sí. Aquí Yo los, lo recuerdo.
Aquí los datos están agrupados en clases. En cada caso tenemos una clase. Pero resulta que la fórmula no me permite calcular la media con una clase. Entonces, ¿qué hago? Obtengo un valor que me represente a cada clase. Y el valor que mejor me representa a cada clase es el punto medio. El punto medio, que es la semisuma de los límites de una clase. Límite inferior más límite superior, partido 2. Entonces, aquí lo tenemos. Los puntos medios de las clases están acá, ¿no? 52.5, 57.5, etcétera, etcétera. Esto se ve, ¿no? El punto medio de la clase. Aquí está. Límite inferior más límite superior sobre 2. Ok. Ahora sí tengo un valor x sub i, que lo puedo ponderar por la frecuencia para tener esta columna que aquí está. ¿Se entiende? Sí, está claro. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces tengo que el salario promedio obtenido por los obreros de esa fábrica de calzados fue de 72 pesos con 10 centavos. El salario promedio. Bien. Y eso es lo que voy a decir. Eso es lo que voy a escribir. El salario promedio percibido por los obreros de la fábrica de calzado de la sandalia durante el mes de junio de 1972 fue 72 pesos con 10 centavos. ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Pero ahora no tengo. Ahora, ¿qué yo hice? Tomé estos valores y los agrupé en clases, estos mismos, y los agrupé en clases. Mírenlo acá. Mírenlo acá. 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, etcétera, etcétera. Lo agrupé así. ¿Por qué? Porque estos son analfabetos reales y funcionales. El que tiene hasta un año de estudio realmente es analfabeto funcional. Esto digamos que son los que tienen la mitad de primaria. Estos son los que tienen la segunda mitad de primaria y estos ya tienen alguna instrucción. El que tiene octavo curso hasta primero y segundo de bachillerato tiene alguna instrucción. Lo agrupé de esa forma. Si usted quiere agruparlo de otra forma, usted puede hacerlo. Pero yo lo hice de esa forma. ¿Se entiende lo que hice? Fue agrupar estos años de estudio. Los agrupé. Y entonces voy a tener estas frecuencias. Porque tengo que sumarla entonces. Tengo que sumar lo que tenían 0 y 1 acá. Son estos y estos. Si agrupé 2, 4, voy a poner lo que tienen 2, 3 y 4, que son estos. Aquí lo que tiene 5, 6 y 7, que son estos. Y son los mismos 81.290 que yo tengo acá. Solo que acá están agrupados en valores, en clases. Aquí están agrupados en valores puntuales y aquí están agrupados en clases. Yo simplemente hice esto para que ustedes vean que usted puede hacerlo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y el resultado tiene que ser el mismo porque son los mismos datos. Solo que aquí yo lo puse agrupados en clases. Y se me hizo más cómodo inclusive para trabajar. Cuadrito más pequeño, más fácil de leer, de interpretar, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? No. No, maestro, todo bien. Ok. Y la tercera forma de presentar la media aritmética ponderada es la media de medias. La media de medias la calculamos cuando en vez de tener los valores de la variable, ya
alguien antes que nosotros los trabajó y con los valores calculó los promedios de los diferentes grupos que componen la población. Y resulta que a usted no le interesan los promedios de los grupos. A usted le interesa el promedio de la población. Solo que tiene un problema. Y es que ya usted no tiene los valores porque alguien los agrupó para calcular los promedios de los grupos poblacionales. Entonces, en ese caso tenemos que usar el concepto de media de medias. ¿Qué dice el texto acá? En los 3 ejemplos previos se trabaja con los valores de la variable. En primero se cuenta con los datos originales, es decir, tal cual se obtuvieron, mientras que en los otros 2 casos se dispone de los datos, aunque estos estén agrupados. Sin embargo, existen situaciones en las cuales no se dispone de los datos de ninguna forma. Es el caso en el que la información de que se dispone acerca de la variable es apenas la correspondiente a la media aritmética de cada una de las categorías que componen la población, además del número de elementos que componen cada categoría. A pesar de que en este caso no se dispone de los valores de la variable, ni simples ni agrupados, pudiera requerirse el cálculo de la media aritmética para toda la población. Es decir, por tanto, un caso típico donde habrá que recurrir al cálculo de la media de medias, la cual no es más que una tercera forma de cálculo de la media aritmética ponderada, donde en vez de observaciones de la variable, se dispone del promedio para cada grupo o categoría de la población. En consecuencia, la fórmula de cálculo de esta medida es la siguiente. Perfecto. Entonces, en este caso, lo que tenemos son medias, las medias de los grupos, la media del primer grupo, la media del segundo grupo, la media del tercer grupo, hasta la media del enésimo grupo. Por tanto, la fórmula de cálculo será la media del primer grupo multiplicada por el número de elementos del primer grupo, más la media del segundo grupo multiplicada por el número de elementos del segundo grupo, más la media del tercer grupo multiplicada por el número de elementos del tercer grupo, más la media del enésimo grupo multiplicada por el número de elementos del enésimo grupo, dividida entre el grupo total. De modo que si aplicamos sumatoria será sumatoria de x barra x sub i por n sub i, desde igual 1 hasta n, dividido n. Y ahí le dice qué significa cada cosa aquí. Ok. Donde x sub i barra es el promedio de la variable para el grupo i, n sub i es el número de observaciones correspondiente al grupo i, y n es el tamaño de la población o de la muestra según sea el caso. Veamos un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Ejemplo. Andrés Vázquez, investigador del área educativa, está interesado en conocer el número promedio de años de estudio alcanzado por la persona de 5 años y más en la República Dominicana. Con tales propósitos, el señor Vázquez recurre a un informe de resultados basado en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en Hogar 2011, el cual proporciona el número promedio de años de estudios alcanzados por la persona de 5 años y más en cada una de las 4 macroregiones, conforme se expresa en el cuadro 20. El referido informe también proporciona el número de personas de 5 años y más que se entrevistó en la encuesta en cada una de las macroregiones, es decir, la submuestra entrevistada en cada macroregión geográfica. Correctamente. Estos son datos reales. Son datos reales de la ENOGAR 2011. Y en cada una de esas regiones se entrevistó ese número de personas de 5 años y más. De 5 años y más. En la región Osama o metropolitana se entrevistó 5.419. En el este
1.275, en el Cibao 6.780 y en el suroeste 1.397. Y el señor Vázquez encontró que en el informe de la ENOGAR ya estaba calculado el número promedio de años de estudio alcanzado por las personas de 5 años y más de la región metropolitana. Es decir, las personas de la región metropolitana en promedio alcanzaron los 9 años de estudio. En el este, 8 años de estudio en promedio. Y en el Cibao, 7 años en promedio y finalmente en el suroeste, 6 años en promedio. Lo que nos dice el informe de la ENOGAR 2011 es que la escolaridad más alta está en la región metropolitana, como habría de esperarse, ¿no? En la región de mayor nivel de desarrollo. La segunda más alta está en el este, por el tipo de actividad que allá se realiza, que es fundamentalmente relacionado con el turismo, donde hay que tener un cierto nivel de calificación para conseguir empleo. Entonces la gente estudia más. En el Cibao no es tan alto porque hay mucha actividad agropecuaria, donde no se necesita mucha escolaridad para realizarla. Mire qué lógica tiene. Y en el suroeste es la región más pobre del país. Entonces por eso la escolaridad es muy baja, es más baja. Pero resulta que al señor Vázquez eso le pareció interesante, pero él quiere saber cuál es el número de años de estudio promedio, porque él quiere compararlo con el de Panamá, por ejemplo, o con el de Costa Rica. Entonces, a él no le interesa esto, pero el informe no tiene la escolaridad de las 14.872 personas. No las tiene. ¿Por qué? Porque ya está agrupado. Él lo que tiene son 4 grupos. Tiene 4 medias. La media para la metropolitana, la media para el este, la media para el Cibao y la media para el suroeste. Pero le interesa el promedio para el país. ¿Se entiende? Sí, se entiende Sí, la se explicación. entiende. Entonces, él no puede aplicar la media simple, porque para aplicar la media simple tendría que tener 14.000 y pico de valores. No puede aplicar la media ponderada para valores puntuales, porque necesitaría saber cuántas alcanzaron cada uno de los años de estudio. Y él no la tiene porque ya eso lo agruparon. Quien hizo el informe, que se llama Frank Cáceres, la agrupó. Está agrupado. Tampoco puede hacer esto porque no la tiene agrupado tampoco. Él tiene 4 promedios, un promedio para cada región. Entonces, ahí está frente al caso de una media de medias, porque él va a tener que calcular la media de estas 4 medias para poder tener la media nacional que la necesita para compararla con la media nacional de Panamá. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Qué dice el texto acá? Dice, dado que en la encuesta se entrevistó un total de 14.872 personas de 5 años y más, debería haber 14.872 observaciones de la característica años de estudios alcanzados. No obstante, apenas se cuenta con 4 valores de la variable, los correspondientes al promedio de las características en cada región. Eso fue lo que dijimos, ¿no? Tenemos estos 4 valores, en vez de 14.872 valores del año de estudio que alcanzó cada uno de esas 14.872 personas. Entiendo. Dice, contando con la información del cuadro anterior, se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es el número promedio de años de estudios alcanzados por los dominicanos? Para responderla, habrá que aplicar la fórmula de cálculo siguiente. Exactamente, aquí está la fórmula de la media de medias. Sumatoria de X barra sub I n sub I, desde igual 1 hasta K, donde K es el número de grupos, en este caso 4, que es tal cual está
aquí, ¿no? Entonces será igual a 9 ponderado por 5.419 más 8 ponderado por 1.275 y así sucesivamente. De modo tal que el promedio es 7.7 años. La interpretación de este valor es que la población dominicana con 5 años y más de edad han alcanzado un número promedio de 7.7 años de estudio. Muy bajo, muy bajo. Claro, es que la escolaridad aquí es baja realmente. ¿Está claro? Sí, está claro. Veamos un segundo ejemplo. ¿Qué dice el segundo ejemplo? Dice, Mario Suárez, investigador del área social, está interesado en conocer la tasa de desempleo de la República Dominicana, para lo cual recurre al estudio titulado La fuerza de trabajo de la República Dominicana, elaborado por el estudioso del área social Pedro Antonio Marín, basándose en una encuesta nacional realizada con esos propósitos en el mes de junio del 2012, con una muestra de 5.200 personas económicamente activas, es decir, en condiciones de trabajo, sea que tuviesen empleo o no. En En condiciones el de estudio trabajar. En condiciones de trabajar. en condiciones de trabajar, sea que tuviesen empleo o no. En el estudio del señor Marín consta el número total de personas económicamente activas entrevistadas, pero no consta del número de aquellas que se encuentran en la categoría de desempleadas. Pues, si este último existiera, entonces podría calcular la tasa de desempleo del país como un simple Cociente. consciente, Cociente. dice consciente, ok, Sí, cociente, hay un error. Debe ser cociente, hay un error, sí. ok, disculpe, Lo que ocurre es, cociente, lo que ocurre es que yo uso, a veces como escribo cosas en portugués y en español, uso la versión en portugués. Y como el software, como el Word cree que sabe más que yo escribo en español y él me lo corrige, entre comillas, a portugués. Y por eso hay tantas palabras mal escritas que ustedes se encuentran ahí. Pero esa es la razón. ok, continúo. Por favor. Entonces, del país como un simple cociente que luego multiplicaría por 100. Sin embargo, el estudio del señor Marín proporciona la tasa de desempleo en función del nivel de instrucción alcanzado por las personas que al momento de la encuesta estaban en condiciones de trabajar. Además, el estudio del señor Marín proporciona el número de personas económicamente activas correspondientes a cada nivel de instrucción, conforme se expresa en el cuadro número 3. Perfecto. Entonces, esto es lo que da el estudio del señor Marín, el que está utilizando el señor Suárez como fuente. Entonces, el señor Marín agrupó y calculó la tasa de desempleo para la gente, para los analfabetos, la tasa de desempleo para lo que tiene nivel primario, la tasa de desempleo para lo que tiene nivel secundario y la tasa de desempleo para lo que tiene nivel universitario. Pero resulta que al señor Suárez le interesa la tasa de desempleo del país. A él no le interesa por el nivel educativo, la tasa de desempleo del país, porque él quiere compararla con las que hay en este momento, en el 2012, con respecto a la que había en el 2005, para ver si el desempleo bajó o subió. Afortunadamente, el señor Marín coloca la muestra que se estudió en cada nivel de instrucción. Eso se entiende, ¿no? Sí, sí, entiendo. Él nos da eso. Entonces el señor Suárez no tiene ninguna dificultad.
va a calcular la media de medias. Va a ponderar la tasa de desempleo de los analfabetos por el número de analfabetos estudiados. Mírala acá. Más la tasa de desempleo de lo que tiene nivel primario por el número de personas con nivel primario que fue estudiada. Más la tasa de desempleo de lo que tiene nivel secundario multiplicada por el número de personas con nivel secundario estudiado y así por delante. Al final, ¿a qué llegó? Que la tasa de desempleo de la República Dominicana era 12%. ¿Qué es lo que él dice aquí? Al mes de junio del 2012, de cada 100 personas en condiciones de trabajar en la República Dominicana, 12 se encontraban desempleadas. Ese es, miren qué fácil. Y aquí todavía hay un tercer ejemplo, que es este, con respecto a la mortalidad infantil. Esta es la tasa de mortalidad infantil según la escolaridad de la madre. La tasa de mortalidad infantil según escolaridad de la madre. Y aquí se ve que conforme aumenta la escolaridad, baja la mortalidad infantil, porque así es la realidad. Pero resulta que al señor González no le interesa la tasa de mortalidad en función de la escolaridad de la madre. Le interesa la tasa de mortalidad infantil de la República Dominicana. Estos son datos reales también. Entonces, ¿qué hizo? Calculó la media de medias, porque él tiene cuántos niños fueron entrevistados en función de la escolaridad de la madre. Sí. Los hijos de mujeres analfabetas eran 559 y la mortalidad infantil 48. Entonces, ponderé esto es probabilidad de morir, es lo mismo que tasa de mortalidad infantil, por el número de niños que fueron estudiados, y ahí tengo ¿qué cosa? Que la tasa de mortalidad infantil en la República Dominicana, independientemente de la escolaridad de la madre, era de 32 por 1000. Es decir, por cada 1000 niños que nacían, 32 morían antes del primer cumpleaños. Eso es lo que me dice Fíjense que pusimos ahí 3 ejemplos de 3 áreas diferentes, de 3 áreas diferentes del conocimiento. Porque esa es la idea, que aprendan, que vean la diversidad y en consecuencia la aplicación que tienen esto para ustedes. ¿Está claro? Sí. Sí. ¿Alguna claro, pregunta adicional? Para ahora no. Bien, entonces, por el día de hoy nos quedamos por acá. Hemos visto así muy rápidamente muchas cosas. Por fortuna para ustedes, se tiene la documentación ahí, complemento del texto, donde les explica bastante claro y en forma didáctica, salvo los errores que tiene el texto, lo que cometo yo más lo que comete el Word, el resto creo que es bastante didáctico. ¿Alguna pregunta final? No, De mi no. parte, Yo tengo una preguntita. ¿Ya? Como estábamos hablando al principio, que usted decía que este semestre nos han tomado un poco el pelo. Yo quería saber si usted tenía más o menos una fecha de cuando usted pensaba dar el examen final. No, yo estoy, por el momento estoy preocupado por avanzar. No preocupado Okay. por mí, sino por ustedes. Porque hay muchas cosas que ustedes deben saber. No pueden salir de aquí sin saber. Para mí sería más cómodo el dejar las cosas como la universidad me las va poniendo, pero yo creo que sería una irresponsabilidad de mi parte. Eso. Y además, éticamente, yo no lo acepto de mí. Si otro lo acepta de sí mismo, ese es problema suyo, pero yo no lo acepto de mí. Entonces, mi preocupación en este momento es que ustedes avancen lo máximo para que se vayan
los menos perjudicados. Recuérdense el informe del Banco Mundial. Entonces, yo Ok. voy a tratar de sentirme lo menos culpable de eso. Entonces, por el momento, mi preocupación es que ustedes avancen. Bien, entonces, Ok, no hay problema. Sí, gracias. mi recomendación es que estudien bien estas cosas para que solo le afecten el 4% del salario y no más de ahí. Así que tengan un feliz resto del día. Muchas gracias. Igual a ustedes. Buenas noches. Igual, gracias.